Durante la última semana, recibimos varios correos anónimos de personas que aseguraban haber pasado gran parte de su vida conduciendo por carreteras durante la madrugada. Aunque las rutas, los estados y los nombres eran diferentes, todos los relatos coincidían en algo inquietante. Hay caminos donde las reglas parecen dejar de existir cuando cae la noche. No podemos confirmar si estas historias ocurrieron realmente o si fueron escritas para poner a prueba a quien las lea. Lo único que hicimos fue seleccionar las 3 que más nos dejaron pensando. Si alguna vez has conducido solo por una carretera vacía de madrugada, quizá algunas de estas situaciones te resulten demasiado familiares. Apaga las luces, ponte los audífonos y bienvenido a un nuevo expediente de Ecos Obscuros. He sido camionero durante casi 15 años. He recorrido carreteras de todo el país y aprendí que la madrugada cambia por completo cualquier camino. Cuando el reloj pasa de las 2, las estaciones de servicio desaparecen, las luces son escasas y el silencio pesa más que el motor. Nunca creí en historias de fantasmas, hasta el viaje que cambió mi vida. Todo ocurrió mientras transportaba un cargamento de alimentos hacia el norte. El trayecto era largo y conocía esa carretera de memoria. Había pasado por el kilómetro 118 decenas de veces. Nunca había visto nada extraño. Esa noche, la lluvia caía con fuerza y la niebla apenas me dejaba ver unos metros adelante. El radio perdió la señal poco antes de las 3 de la madrugada. Intenté cambiar de frecuencia, pero solo escuchaba estática. Pensé que era normal. En algunas zonas la comunicación siempre fallaba. Bajé un poco la velocidad y seguí avanzando mientras los limpiaparabrisas apenas lograban despejar el cristal. Fue entonces cuando vi una figura al costado de la carretera. Era una mujer. Vestía un abrigo claro completamente empapado y sostenía una pequeña maleta. No hacía señas desesperadas. Solo permanecía inmóvil, observando cómo me acercaba. En kilómetros no había una sola casa ni un vehículo detenido. Recordé lo que siempre dicen los camioneros: nunca recojas a nadie de madrugada. Pero verla ahí, completamente sola bajo la lluvia, me hizo sentir que no podía abandonarla. Frené unos metros adelante y abrí la puerta del copiloto. La mujer subió sin decir una palabra. Lo primero que noté fue que no olía a lluvia. Su ropa estaba mojada, pero dentro de la cabina no cayó ni una sola gota de agua. Colocó la maleta sobre sus piernas, cerró la puerta con cuidado y siguió mirando hacia el parabrisas. Ni siquiera me volteó a ver. Intenté romper el silencio. ¿Se encuentra bien? No respondió. Solo después de unos segundos habló con una voz muy tranquila. Gracias por detenerse. Casi nadie lo hace en este tramo. Había algo extraño en la forma en que pronunciaba cada palabra. Sonaba como alguien que llevaba mucho tiempo sin hablar con otra persona. Le pregunté hacia dónde iba. Sonrió apenas. Solo necesito que me lleve unos kilómetros más adelante. Asentí y seguí conduciendo. Pensé que la conversación terminaría ahí. Pero entonces miró el tablero del camión y dijo algo que me hizo apretar con fuerza el volante. Dentro de unos minutos vas a querer mirar el espejo retrovisor. No lo hagas. No respondí. Pensé que solo intentaba asustarme. Seguí conduciendo mientras la lluvia golpeaba el parabrisas. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. Lo único que se escuchaba era el motor del camión y la estática del radio. Entonces la mujer volvió a hablar. Dentro de un minuto vas a ver un autobús detenido sobre el acotamiento. Fruncí el ceño. Esa carretera estaba completamente vacía desde hacía casi una hora. 30 segundos después, un autobús apareció exactamente donde ella había dicho, con las luces apagadas y sin una sola persona alrededor. Sentí un escalofrío. No era una coincidencia. Miré de reojo a la mujer. Seguía observando la carretera, como si ya supiera todo lo que iba a ocurrir. Quise preguntarle quién era, pero habló antes que yo. No pierdas velocidad. Pase lo que pase, no frenes. Apreté el volante. La lluvia aumentó. La niebla era cada vez más espesa. Entonces vi algo cruzando la carretera.
Era un hombre. Vestía un chaleco reflejante. Me hizo señas para detenerme. Instintivamente levanté el pie del acelerador. La mujer dijo con firmeza: «No, sigue». Pasé junto al hombre. Durante un segundo pude verlo con claridad. No tenía rostro, solo una oscuridad donde debía estar su cara. Miré hacia adelante intentando olvidar lo que acababa de ver. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar el motor. Respiré hondo. «¿Quién eres?». La mujer tardó varios segundos en responder. «Alguien que tomó una decisión diferente a la tuya». No entendí lo que quiso decir. Pensé que estaba jugando conmigo, pero su voz sonaba demasiado seria para ser una broma. De pronto señaló el tablero. «Mira el reloj». Marcaba exactamente las 3:33. Después añadió: «A partir de ahora, no vuelvas a mirar el espejo retrovisor, sin importar lo que escuches, sin importar quién te llame. Prométemelo». No alcancé a responder. Un fuerte golpe retumbó detrás del remolque, luego otro y otro más, como si alguien estuviera golpeando las puertas desde adentro. Transportaba únicamente cajas de alimentos. No había forma de que alguien estuviera ahí. Los golpes se detuvieron. Entonces escuché algo peor. Una voz, muy baja, venía desde la parte trasera del camión. «Oye, necesito que abras». Reconocí esa voz de inmediato. Era la mía. El cuerpo se me heló. Por instinto levanté la vista. El espejo retrovisor estaba justo frente a mí. La mujer habló sin alterar la voz. «Si lo miras, él también podrá verte, y cuando eso pase, ya no podré ayudarte». Hice todo lo posible por no levantar la vista. Mis manos temblaban sobre el volante. Los golpes habían desaparecido, pero la voz seguía ahí. «Solo mírame una vez. Necesito que me ayudes». Era exactamente mi voz, con la misma forma de hablar, la misma respiración. La mujer permanecía inmóvil. No parecía asustada, solo observaba la carretera. Entonces, dijo algo que hizo que sintiera un frío recorriéndome la espalda. «No está detrás del remolque, está caminando detrás de nosotros y nunca deja de hacerlo». Miré el velocímetro, 90 kilómetros por hora. Después 100, 110. Aún así, seguía escuchando pasos, lentos, pesados, como si alguien caminara justo detrás del camión. Era imposible. Nada podía seguir ese ritmo. Las luces comenzaron a parpadear. Por un instante pensé que el motor iba a apagarse. La mujer tomó la manija de la puerta. «Cuando te diga, vas a detener el camión. No preguntes por qué, solo hazlo». No entendía nada. Si me detenía en medio de la carretera podía morir. Pero había algo en su voz que me hizo confiar. Entonces levantó lentamente la mano. «Ahora». Pisé el freno con todas mis fuerzas. El camión se detuvo chirriando sobre el asfalto mojado. En ese mismo instante, algo pasó a toda velocidad por el lado izquierdo. No era un vehículo, era una sombra enorme, tan alta como el remolque. Avanzó varios metros antes de desaparecer entre la niebla. Si hubiera seguido conduciendo, habría pasado exactamente por donde estaba mi cabina. Me quedé sin aliento. Volteé hacia la mujer. Por primera vez me miró directamente. Tenía lágrimas en los ojos. «Yo no frené aquella noche», susurró. «Y desde entonces, él sigue caminando detrás de todos los que pasan por este kilómetro». Quise preguntarle qué significaba, pero la radio volvió a encenderse sola. Entre la estática se escuchó una voz. «Unidad 27, ¿me recibe? Hay un accidente en el kilómetro 118. Un tráiler acaba de salirse de la carretera». Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Esa era mi unidad. Miré el reloj. Seguía marcando las 3:33, como si el tiempo se hubiera detenido. La mujer abrió la puerta. Antes de bajar, sonrió con tristeza. «Esta vez, ya no fue tu turno», y desapareció entre la niebla. Corrí detrás de ella. No había nadie, ni huellas, ni la maleta, solo el sonido de la lluvia. Regresé al camión completamente confundido. Entonces decidí hacer lo que había evitado toda la noche. Miré el espejo retrovisor. No vi la carretera. No vi el remolque. Vi otro camión, completamente destrozado, volcado a un costado del camino.
Y dentro de la cabina estaba yo, con las manos aún sujetando el volante, y alguien permanecía de pie junto a mi cuerpo. Era la misma sombra que había visto correr entre la niebla, solo que ahora me estaba mirando a través del espejo, y sonreía. Desde aquella noche jamás he vuelto a conducir por esa carretera, pero hace unas semanas, mientras descansaba en un parador, otro camionero se sentó a mi lado. Sin saber quién era, me preguntó: «Oye, ¿es cierto que en el kilómetro 118 una mujer pide aventón cuando llueve?» No respondí. Solo le pregunté una cosa: «Si la recoges, ¿te dice que no mires el espejo?» Su expresión cambió por completo. Dejó la taza sobre la mesa y antes de levantarse, susurró: «No, a mí me dijo que ya era demasiado tarde». Llevo más de 20 años conduciendo tráileres. He cruzado prácticamente todas las carreteras del país. Por eso puedo asegurar algo. Cuando conoces una ruta durante años, sabes perfectamente cuándo algo está fuera de lugar. Y esa noche, todo dejó de tener sentido. Transportaba refacciones para maquinaria pesada. El viaje era sencillo y el GPS marcaba poco más de 4 horas hasta mi destino. Eran casi las 2 de la madrugada cuando encontré un cierre por obras. Un policía desvió el tráfico hacia una carretera secundaria. Nunca antes la había visto. Pensé que sería un desvío temporal. Seguí las señales sin sospechar nada. Después de unos minutos revisé el GPS. La línea azul seguía apuntando hacia la carretera principal, pero mi ubicación había desaparecido, como si el sistema ya no supiera dónde estaba. Intenté reiniciar el navegador. Nada. El mapa quedó completamente en blanco. Solo aparecía una flecha moviéndose sobre un fondo negro. Ni nombres de ciudades, ni carreteras, ni coordenadas. Solo yo, y una flecha avanzando hacia ninguna parte. La radio tampoco funcionaba. Ni estaciones, ni comunicación con otros camioneros. Solo una interferencia constante. Entonces escuché una voz, muy baja: «No tomes la siguiente salida». Pensé que era alguna transmisión cruzada, pero nunca volvió a repetirse. Continué avanzando. A lo lejos apareció un letrero verde. Respiré aliviado. Por fin una referencia. Cuando estuve lo bastante cerca para leerlo, sentí un escalofrío. Solo decía: «Siga derecho». Nada más. Sin ciudad, sin distancia, sin número de carretera. 10 minutos después apareció otro letrero. Era exactamente igual: «Siga derecho». Miré el kilometraje. Ya había recorrido casi 30 kilómetros. Aún así, el paisaje era exactamente el mismo. Ni una sola gasolinera, ni casas, ni otro vehículo. Entonces vi unas luces delante de mí. Era otro tráiler, negro, sin logotipos, sin placas. Circulaba a la misma velocidad que yo. Intenté rebasarlo, pero cada vez que cambiaba de carril, él también cambiaba, como si supiera exactamente lo que iba a hacer. Intenté adelantarlo una vez más. Aceleré hasta los 100 kilómetros por hora, después 110. El tráiler seguía exactamente a la misma distancia. Ni se acercaba, ni se alejaba. Era como si la carretera se estirara entre los dos. Miré el tablero. El tanque seguía completamente lleno. Era imposible. Llevaba más de 1 hora conduciendo. El consumo debía haber bajado. Golpeé el indicador pensando que estaba averiado. La aguja ni siquiera se movió. Entonces revisé el reloj. Marcaba las 2:14. Lo había visto varios kilómetros atrás. Esperé unos minutos. Volví a mirar. Seguía marcando las 2:14. El tiempo había dejado de avanzar. Comencé a respirar cada vez más rápido. Tomé el teléfono. Sin señal, ni una sola barra. Intenté usar el GPS otra vez. La pantalla cambió por sí sola. Solo apareció una frase: «No lo rebases». Solté el teléfono de inmediato. Nadie podía escribir eso, mucho menos sin conexión. Pensé en detenerme, pero miré por el espejo lateral. La carretera detrás de mí había desaparecido. Solo había niebla, una oscuridad tan espesa que parecía tragarse todo. Seguí avanzando. No tenía otra opción. De pronto el tráiler de enfrente encendió las luces intermitentes. 3 destellos, luego otros 3, después otros 3. Tardé unos segundos en entenderlo.
Era un código Morse, SOS. Mi piel se erizó. Si el conductor pedía ayuda, ¿por qué no se detenía? Entonces ocurrió algo imposible. La puerta del conductor se abrió lentamente, pero nadie salió. La cabina estaba completamente vacía y el volante seguía girando solo. El tráiler comenzó a reducir la velocidad. Yo también. La distancia entre ambos se hizo cada vez menor. Fue entonces cuando vi algo escrito en la parte trasera del remolque, con letras blancas, muy grandes. No mires por encima. Por instinto levanté la vista, justo por encima del remolque, y lo vi. Algo caminaba sobre el techo. Era demasiado alto, demasiado delgado. Cada paso hacía que la lámina se hundiera, pero el tráiler seguía avanzando como si no llevara ningún peso. La criatura se detuvo. Muy despacio giró la cabeza hacia mí. No distinguía su rostro, solo 2 puntos blancos donde deberían estar los ojos. Después levantó un brazo y señaló directamente mi parabrisas. En ese instante, escuché 3 golpes, del otro lado del cristal, como si alguien quisiera entrar. Di un volantazo por reflejo. Casi perdí el control. Cuando logré estabilizar el tráiler, el vehículo que iba delante había desaparecido. La carretera estaba completamente vacía. Solo quedaba un nuevo letrero. Ya lo viste. Me detuve por completo. El motor seguía encendido. Afuera no se escuchaba absolutamente nada. Ni viento, ni insectos, ni el sonido de mi propio motor rebotando en la carretera. Era un silencio imposible, como si el mundo hubiera desaparecido. Apagué las luces unos segundos para intentar ver mejor. Fue el peor error de mi vida. En cuanto la oscuridad cubrió la carretera, escuché decenas de pasos rodeando el tráiler. Lentos, pesados, como si muchas personas caminaran al mismo tiempo. Volví a encender las luces de inmediato. Los pasos cesaron. El teléfono vibró. No tenía señal. Aún así, había recibido un mensaje. No aparecía ningún número. Solo decía: no abras la puerta, aunque escuches que golpean. Mientras lo leía, toc, toc, toc. Golpearon la puerta del conductor. No miré. Los golpes continuaron durante casi 1 minuto. Después escuché una voz. Era un hombre. Sonaba desesperado. «Ayúdame, mi camión se descompuso. Por favor, abre». Cualquier otro día lo habría hecho, pero algo me decía que esa voz mentía. Entonces cambió. Ahora era la voz de mi padre, el mismo tono, la misma forma de hablar. «Hijo, abre. Necesito que me ayudes». Sentí un nudo en la garganta. Mi padre había muerto hacía 8 años. Cerré los ojos y no respondí. Pasaron unos segundos. La voz dejó de insistir. En su lugar escuché una risa, muy baja, muy lenta. Después, algo comenzó a rasgar la puerta desde afuera. Las láminas vibraban, como si unas uñas enormes intentaran atravesarlas. Encendí el motor y aceleré. El camión respondió de inmediato. La carretera volvió a aparecer frente a mí. A unos metros había un último letrero. No era verde. Era completamente negro, con letras blancas. «No vuelvas a mirar atrás». Apreté el acelerador hasta el fondo. Por primera vez el reloj cambió. Las 2:14 desaparecieron. Ahora marcaba las 4:58. Habían pasado casi 3 horas, pero para mí solo habían sido unos minutos. Las luces de una gasolinera aparecieron a lo lejos. Entré sin pensarlo. El encargado me miró pálido. Antes de que pudiera decir una palabra, preguntó: «¿Vienes de la carretera vieja?». Asentí. Su expresión cambió por completo. Pensé que ya la habían vuelto a cerrar. Le pregunté de qué hablaba. Me llevó hasta un periódico enmarcado detrás del mostrador. La nota tenía más de 30 años. Decía que un desvío provisional había sido clausurado después de que varios camioneros desaparecieran sin dejar rastro. La fotografía mostraba uno de los vehículos encontrados. Era un tráiler negro, sin placas, sin conductor, exactamente igual al que había seguido durante toda la noche. Desde entonces jamás acepto desvíos en esa ruta. Prefiero perder horas esperando que abran la carretera.
porque todavía hay camioneros que aseguran haber visto un viejo letrero con una sola instrucción: siga derecho. Y dicen que, si decides obedecerla, tarde o temprano aparecerá un tráiler negro delante de ti. Lo peor no es seguirlo. Lo peor es que un día deje de haber alguien al volante del tuyo. Llevaba casi 12 horas conduciendo sin detenerme. Los párpados comenzaban a pesarme y sabía que seguir así era peligroso. A las 3 de la madrugada vi el letrero de un área de descanso. No la recordaba, pero necesitaba dormir al menos un par de horas. El lugar parecía completamente normal. Había una pequeña cafetería iluminada, una gasolinera y varios tráileres estacionados. Me llamó la atención que todos los motores estaban apagados, pero no vi a ningún conductor caminando por el lugar. Entré a la cafetería. Una mujer de edad avanzada limpiaba la barra mientras sonaba una vieja estación de radio. Había 5 personas sentadas en distintas mesas. Ninguna hablaba. Ninguna levantó la vista cuando entré. Me senté y pedí un café. La mujer sonrió con amabilidad, pero antes de irse me dijo algo extraño. Si escuchas que alguien golpea el cristal, no voltees. Pensé que era una broma para asustar viajeros. No le di importancia. El café llegó en menos de un minuto. Estaba hirviendo. Mientras bebía el primer sorbo, escuché un golpe seco en el enorme ventanal que daba al estacionamiento. Toc. Después otro. Toc. Nadie dentro de la cafetería reaccionó. Levanté la vista hacia los demás clientes. Todos seguían inmóviles, como si no hubieran escuchado nada. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes. La mujer volvió a pasar junto a mi mesa y, sin mirarme, susurró: no cometas el mismo error que ellos. Sentí un escalofrío. Miré de reojo el ventanal. No alcancé a distinguir nada, solo oscuridad. Entonces uno de los hombres que estaba sentado cerca de la puerta habló por primera vez. Ya empezó. Su voz sonaba completamente resignada. Los golpes cesaron de golpe. Respiré aliviado. Pensé que todo había terminado. Pero alguien comenzó a tocar la puerta principal. 3 golpes lentos. Nadie se movió para abrir. La mujer apagó la radio. Toda la cafetería quedó en silencio. Entonces escuché una voz desde afuera. ¿Hay alguien? Mi camión se averió. Necesito ayuda. Era la voz de un hombre joven. Sonaba desesperado. Por instinto me levanté para abrir. La mujer me sujetó del brazo. Si abres, entra. Le pregunté quién. Ella no respondió. Solo negó con la cabeza. Los 5 clientes seguían mirando sus tazas de café, como si aquella escena se hubiera repetido muchas veces. Los golpes comenzaron otra vez, más fuertes. La voz cambió de tono. Ahora sonaba tranquila, demasiado tranquila. Sé que hay alguien adentro. Puedo verlo por la ventana. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, porque yo estaba sentado de espaldas al cristal. Desde afuera, nadie podía verme. No pude resistir la curiosidad. Giré apenas unos centímetros la cabeza y vi un rostro pegado al vidrio, sonriendo. Pero había algo imposible. No estaba mirando hacia adentro. Estaba mirando directamente hacia mí, como si el cristal no existiera. Retrocedí de inmediato. La mujer cerró los ojos. Ya te vio, susurró. En ese instante todos los clientes levantaron la cabeza al mismo tiempo. Los 6 me observaban. Ninguno parecía sorprendido, solo decepcionado. Uno de ellos habló. Nos pasó igual. Otro añadió. Todos miramos. Sentí que el aire desaparecía del lugar. La mujer dejó una llave sobre la barra. Corre a tu camión y no te detengas por nada. Salí corriendo. El estacionamiento estaba completamente vacío. No había tráileres, no había gasolinera, ni luces, solo mi unidad. Encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. Mientras me alejaba, vi por el espejo que la cafetería seguía iluminada y había alguien de pie junto al ventanal, saludándome lentamente. Conduje durante casi una hora hasta encontrar otra estación de servicio. Entré todavía temblando. Le pregunté al encargado si conocía aquella área de descanso. Su expresión cambió de inmediato. Me preguntó, ¿la que estaba en el kilómetro 247?
Asentí. Guardó silencio unos segundos. Después señaló una fotografía colgada en la pared. Era el mismo lugar, la misma cafetería, la misma gasolinera. Pero la imagen estaba rodeada de flores. Debajo decía: en memoria de las víctimas del incendio de 1998. Sentí un vacío en el estómago. Le expliqué que acababa de estar ahí. El hombre negó con la cabeza. Eso es imposible. Ese lugar se incendió hace casi 30 años. No quedó nada en pie, solo las ruinas. Semanas después volví a pasar por esa carretera. Durante el día, me detuve exactamente en el kilómetro 247. Solo encontré un terreno vacío, cubierto de maleza y los restos de unos viejos cimientos. No había cafetería, no había bombas de gasolina, no había absolutamente nada. Antes de irme miré hacia donde alguna vez estuvo el ventanal. Sobre el concreto, alguien había escrito con pintura blanca una frase que todavía recuerdo: gracias por no abrir la puerta. Desde entonces, cada vez que conduzco de madrugada y veo un área de descanso que no recuerdo haber visto antes, sigo de largo, porque todavía me pregunto, ¿qué habría entrado aquella noche si hubiera abierto la puerta?